Advertencia: las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan en lo absoluto la postura del Instituto Politécnico Nacional ni de la Fonoteca Nacional. En este lugar todavía viven espíritus del pasado, de los que nos queremos deshacer de a poquito, pero bueno, a veces nos visitan. A nombre del Complejo Cultural Los Pinos y de la Secretaría de Cultura les damos la bienvenida. Queremos contarles que este esfuerzo que iniciaron Antar y Margarita, sumando un montón de fuerzas para hacer un conversatorio que nos permita registrar la historia de la música política en México, pues de pronto nos convoca como el Complejo Cultural Los Pinos, después de ya un camino andado, primero con el Instituto Politécnico Nacional y también con la Fonoteca. Contamos con la presencia hoy de Víctor Heredia, que nos viene a acompañar también como parte de estas instituciones que se han ido sumando a este esfuerzo que esperamos que cada vez se consolide más y que logre llegar a mucha más gente, tanto de manera presencial como en los registros auditivos y videográficos que se están haciendo. El día de hoy estamos muy contentos porque recibimos a 5 personalidades en la mesa. Antar López nos va a ayudar a moderar este conversatorio y bueno, les presento al resto de los participantes. ¿Está bien, eh? Sí. Nina Galindo. En sus inicios formó parte de agrupaciones como el dueto Calle Colmillo con Roberto Ponce, integrándose en los 80s al movimiento rupestre conformado por varios compositores contemporáneos mexicanos, entre los cuales figuran Rodrigo González, Roberto Ponce, Roberto González, Eben Macari, Rafael Catana, Fausta Arreguín, Armando Rosas y Carlos Arellano, por mencionar algunos. Compositores que hasta la fecha siguen vigentes en su mayoría y que han aportado un gran legado a la música contemporánea mexicana. Cabe mencionar que Nina Galindo se ha dedicado a interpretar a estos compositores como a otros tantos. En el 2000 forma el grupo Nina Galindo y la banda Hierba, que hasta la fecha la acompaña con la dirección musical y arreglos del maestro Jorge García Montemayor. En su trayectoria, Nina Galindo ha participado en diferentes escenarios culturales a lo largo y ancho del territorio nacional, desde la calle, juegos funky, foros culturales, teatros, espacios públicos, foros alternativos, mercados, plazas, parques públicos, universidades, SHs, preparatorias, alcaldías, egresos, unidades habitacionales, instalaciones del metro y grandes festivales culturales. Nina Galindo cuenta con 5 producciones discográficas: Brindis por un tributo de 1991, Antropofagia amorosa de 1993, Antes del toque de queda 1995, El desliz en 1999 y con la coproducción del Multiforo Cultural Alicia, Canciones atoradas en 2022, siendo invitada a participar también en diferentes producciones discográficas por compositores independientes. En el periodo comprendido entre 1991 y 1992 es galardonada con 2 premios, uno de ellos la medalla Fonos del Círculo de Periodistas AC y el otro el Sol de Neón, ambos reconocimientos hechos por la prensa especializada, siendo en ambos casos ganadora de la nominación de a la mejor cantante de rock. Nina Galindo ha sido galardonada con 3 homenajes en vida. El primero por 30 años de trayectoria artística en 2013 en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo,
el segundo en el 2014 por la Delegación Iztacalco, también por 30 años de trayectoria, y el tercero en el 2017 por sus 34 años de trayectoria, homenaje otorgado por los organizadores de la ofrenda callejera nómada de Ciudad Neza, Estado de México. Hoy día, Nina se permite hacer una depurada selección de autores y temas que la motiven a expresar amores y desamores antaños e inmortales que ella conoce bien e interpreta mejor. Los conciertos de Nina Galindo siempre rondan en el blues y el rock, sin embargo, muchas otras influencias musicales están presentes como el bolero, fusión que ella prefiere llamar simplemente canción urbana, y es comprensible si consideramos que la mayoría de los géneros citados se han desarrollado en las grandes urbes, siendo que la temática de las letras que ella selecciona tienen como denominador común temas citadinos, cotidianos y digeribles. Escuchar y ver a Nina Galindo en vivo, así como su dinámica para involucrarse con el público, poco a poco, muy despacito, va creando una atmósfera cargada de energía que fluye con intensidad creciente desde y hacia el escenario. Esa mezcla tan personal de involucrarse con picardía en un momento y ser dulce y sutil al siguiente, crea una respuesta automática en el público. Su voz es, sin duda, una de las más privilegiadas y reconocidas en la escena artística independiente. Nuestro siguiente participante es León Chávez Terceiro, que es un artista plástico, compositor, músico y activista mexicano que nació el 12 de abril de 1936 en la colonia Guerrero, en la Ciudad de México. Su vida y obra se caracterizan por su compromiso con las luchas populares y su pasión por la ciudad. Su padre fue obrero y pasó gran parte de su infancia en la colonia obrera. León fue militante del Partido Mexicano del Proletariado. Se vinculó con las luchas proletarias del 68 y con otros movimientos sociales y populares como el de la vivienda. Compuso e interpretó canciones de justicia social para apoyar a diferentes movimientos. Vamos con el más tuerzo. Francisco Arturo Barrios Martínez, mejor conocido como Paco Barrios el Más Tuerzo, nace el 23 de noviembre de 1955 en Tulancingo, Hidalgo. El 9 de junio de 1971 emigra a la Ciudad de México DF. Desde 1978 vive en Coyoacán. Es pasante total de la licenciatura en Antropología Social de la ENA. De 1976 a 84 participa con los grupos Los Nacos, colectivo artístico multidisciplinario que surge como una brigada de difusión cultural a través de canciones de los acuerdos del CNH del movimiento estudiantil del 68. Con esta agrupación realiza 3 discos de larga duración. Fue miembro activo durante toda la existencia del grupo Botellita de Jerez de 1983 a 2018, donde participa como productor o coproductor artístico, compositor, intérprete y ejecutante en todas sus realizaciones discográficas. En 1996 es editado su primer disco como solista, Prohibido, BMG, Culebra, La Solitaria. En 1997, convencido de la necesidad de posibilitar encuentros y reflexionar de manera colectiva entre los hacedores de la canción, lanza el primer manifiesto rolerista con la consigna "La rueda es canción, la canción es poesía y la poesía es un choro chido que canta y que rola". En 2001 se publica su segunda realización fonográfica, Podrida, Ediciones Pentagrama, dentro del experimento El Más Tuerzo y Carne de Res. De manera independiente, en 2005 realiza el disco Cabeza que habla, Zabal Gurú, producción discográfica basada en grabaciones amateurs de varios conciertos del Más Tuerzo. En 2006 publica el disco La Otra Canción Popular Mexicana, Creadores con Trayectoria, música del Fuerca, 2005. En 2012 sale a la luz pública el disco Guadalupe Reyes, Suite para dormir la mona.
En 2014 publica el Mastuerzo Los hijos del maíz de Fonarte Latino. En 2019 publica el Mastuerzo directo desde Barnasans, grabado en el Auditorio Barradas en Barcelona, España, ese mismo año. Ha participado en diferentes festivales culturales y específicamente dedicados a la canción en México, por ejemplo, Trovandar, en la ciudad de Moroleón, Guanajuato. En la ciudad de Moroleón, Guanajuato, 2023. En el extranjero, en 2 ocasiones en el Festival de la Canción Barsans en Barcelona, España, 2010 y 2012. Ha colaborado en diferentes producciones discográficas de muy diversos grupos y solistas como invitado. Algunas de sus canciones también han sido grabadas por otros solistas y grupos. Actualmente participa como creador de contenidos, guionista y conductor del programa La Otra Canción, Cuando vienes a cantar a la casa. Durante todo el año viaja a diferentes lugares de la República Mexicana y el extranjero para llevar a cabo conciertos solo, con guitarra y voz, y también con el grupo llamado Botellita Retornable, homenaje a Botellita de Jerez en todas sus etapas y pretexto para seguir componiendo e interpretando sus canciones. Por último tenemos a Hermann Bellinghausen, que es poeta, cronista, narrador, periodista y crítico cultural. Se graduó como médico en la UNAM. Ha publicado 9 libros de poesía: La Hora y el Resto, Ojos de Humar y otros poemas, De una vez verde memoria, Memorial del astronauta, Trópico de la libertad, Estos ojos y su danza, Encanto, Despierto al sol. Sus libros periodísticos son Crónica de multitudes, Pensar el 68 como Huillar y Arteal, Crimen de Estado. Tiene además 3 libros de relatos: El telar de los gallos, Encuentros con mujeres demasiado guapas, La entrega y las novelas Aire libre y Extraños en el parque, la cual acaba de ser publicada por el Fondo de Cultura Económica. Presentó y seleccionó la antología Insurrección de las palabras, poetas contemporáneos en lenguas mexicanas. Co-guionista de las películas Ciudad de Ciegos y Corazón del Tiempo con Alberto Cortés. Escribe regularmente en La Jornada desde su fundación, donde dirige el suplemento Hojarasca. En sus ensayos, crónicas y columnas siempre han ocupado un lugar recurrente la música y sus consecuencias. En 1995, el gobierno de Ernesto Zedillo le otorgó el Premio Nacional de Periodismo, pero lo rechazó. En 1999 recibió en Berlín el Premio Anna Seghers, además de la medalla Roque Dalton y el reconocimiento Juan Elman. Ahora sí, cedo el micrófono a Antar. Gracias, Julia. Bueno, pues empecemos a platicar y a conversar. Para abrir la mesa, yo quisiera decirle a Nina que, tal vez como muchos de ustedes, yo la asocio con algunas cosas. Primero el blues, después el anís. Primero el blues, luego después es una maravilla. Luego los rupestres, como ya se leyó en su semblanza, ¿no? El Alicia tal vez es un nombre. Entonces, platíquenos un poco de eso. ¿Es cierto lo que yo creo? ¿Es así? ¿Me equivoco? ¿Qué ha pasado en esos años con estos referentes de los que he puesto en la mesa? Nina. Gracias, Sandra. Buenas tardes a todos. Bueno, que Nico ya me da regalías a estas alturas. No, bueno, pues mira, para mí los rupestres son muy importantes. No nada más ellos, otros compositores aquí presentes que también he interpretado. Ese trabajo yo lo he hecho con mucho cariño, con respeto, tengo admiración por ellos y luego con compromiso y compasión. Ese ha sido pues mi trabajo todos estos años.
no nada más interpretar a los rupestres, sino a los no rupestres, rupestres, silvestres, etcétera, o medio rupestres, y también compositores, ¿no? Como Laura Vitia, Nadia Inesme, y bueno, últimamente en este disco que grabamos está Lidia Barajas, que es una compositora joven, pero muy buena, ¿verdad? Tiene un muy buen trabajo. Gracias. No te había visto. Aquí está un aplauso para Lidia. ¿Y qué puedo decirte? Bueno, pues el blues, bueno, me han encasillado ahí tal vez por mi manera de cantar, pero claro que me gusta el blues, lo disfruto mucho, pero disfruto también otros géneros, ¿no? Pues mira, tengo un gran respeto, insisto, por todos mis compañeros y compañeras y por esta pasión y resistencia y necedad y terquedad de seguir en esto, porque pues creemos en nuestros proyectos. Yo creo que a partir de la pandemia y en especial en este sexenio ha sido muy difícil para todos nosotros porque pues se ha trabajado sobre otras áreas culturales, pero todos los músicos independientes, y no nada más músicos, yo creo que en todas las disciplinas no ha habido apertura de trabajo para nosotros, ¿no? No sé qué vaya a pasar ahora, ¿no? Y yo creo que todos tenemos cara de cuadro, ¿verdad? Entonces, y cosas que no han cambiado, ¿no? Por ejemplo, trabajar con instituciones gubernamentales, llámese alcaldía, llámese como le quieras. No entiendo por qué hasta la fecha, si uno se presenta, tiene que pasar 3-4 meses para que te paguen. Tampoco tiempo. Porque ya te lo cobras, pues ya lo debes, ¿no? Eso es un mecanismo que hasta la fecha no entiendo por qué no ha cambiado. ¿Algo más? No, por lo pronto, adelante. Adelante. Pues eso, más que todo eso. Gracias. Ya volveremos conmigo. Bueno, ya escuchamos la semblanza de Paco. Yo lo recuerdo tal vez, Paco, en la peña con los nacos, ¿no? Tal vez es de las primeras veces que nos encontramos hace 50 años aproximadamente. Pero este es un conversatorio sobre la canción política. En varios se ha abordado el concepto. Y entonces, generalmente, bueno, canción política, canción de protesta, canción contestataria, qué sé yo, ¿no? Hay compañeros nuestros, amigos nuestros que tienen puntos de vista en los que nos encontramos y nos identificamos, y otros no. Hay algunos compañeros, por ejemplo, cuando se hizo una organización que se llamó el Comité Mexicano de la Nueva Canción, alguien le decía el Comité Mexicano de la Canción a Huevo, ¿no? Por ejemplo. Y Paco ha hablado de la otra canción. Habría muchas cosas que preguntar, pero solamente lo pongo ahí por connotar algo sobre el concepto de la canción política. No se trata de llegar a un consenso, ni mucho menos, sino simplemente de abordar el tema. Así que, Paco, adelante. Claro que sí. Bueno, a propósito del Comité de la Nueva Canción, que seguramente el nombre se lo puso alguien que se siente que se cuece solito, ¿no? Creo yo que fue un esfuerzo, como tantos otros, por más o menos ubicarnos, preguntarnos, es decir, nos preguntamos siempre ¿por qué hacemos estas canciones? O que no hacemos canciones así de amor, te quiero mucho y así, ¿no? Creo que ha sido una pregunta que nos hemos hecho desde siempre. Es decir, yo desde mi ingreso con el grupo Los Nacos, justo empezamos a preguntarnos por qué hacemos estas canciones.
Y de alguna forma fuimos encontrando respuestas entre nuestros compañeros. Organizamos, no sé, con el maestro León Chávez de Excelio, una época, un taller de lectura sobre el Capital de Carlos Marx, para más o menos entender desde esa lectura qué hacíamos, si nuestra canción era mercancía o no era mercancía, en fin, ¿no? Creo que ha habido desde históricamente ya esa necesidad, digamos, gregaria de cómo encontrarnos, cómo pertenecer a algo. Creo yo que nos podemos, el inicio creo que fue de alguna manera concreta con el Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística, en donde confluimos un montón de seres humanos. Hablo del maestro José de Molina, de Judith Reyes, del maestro León Chávez de Excelio, del grupo Los Nacos, infinidad de compas, muchos ya prácticamente anónimos, ¿no? En donde empezamos a preguntarnos, como también en Cleta se preguntaban, ¿qué teatro, a qué corresponde el teatro que proponían? ¿Qué caían a compas, discípulos de Grotowski o de Augusto Boal, para saber si era teatro pobre, el teatro miserable, o etcétera, ¿no? Saber ubicarnos dónde estábamos, ¿no? Creo yo que la primera organización que contemporánea, después de la LEA, por ejemplo, o después de otro esfuerzo organizativo de artistas que no recuerdo el nombre, el Faro, una cosa así, Cleta, y el primer grupo que se armó, creo yo que fue el taller de investigación y experimentación de música política, en donde participamos León Chávez de Excelio, el grupo Vientos para un Nuevo Día, el grupo Canec, Paco Tello, un camarada que de pronto desapareció allá en Chiapas, originario de por allá, el grupo Los Nacos y de pronto en algún momento el grupo Naco Palera, que éramos los grupos que nos estábamos preguntando de alguna manera para qué y cómo, ¿no? Había otros esfuerzos, como el Comité de Cultura Popular al oriente de la ciudad, básicamente con compas como Mario Romero de Rama, pintor, el grupo Salario Mínimo. Era otro esfuerzo que se estaba dando en esos años, los años 70. Hubo en esos años también, desde otra perspectiva, nosotros de una manera incluso despectiva, lo decíamos, los del sur, ¿no? Que eran los del CEPOL, que los veíamos como desde nuestra perspectiva, que habíamos crecido en las huelgas, en todo el cinturón fabril de Tlalnepantla o de Azcapotzalco, cantándole a las luchas obreras en momentos importantes del movimiento obrero independiente, ¿no? Veíamos al CEPOL como eso, como chavos más bien pequeños burgueses, ¿no? Así era nuestra mirada. Pero vino algo muy importante, fundamental, que fue el encuentro de canción, el primer encuentro de canción política, en donde se le denomina canción política, en el campamento 2 de octubre de Iztacalco, en el año 1978. Ahí tuvimos la gran fortuna, por eso creo tanto en los encuentros. Alguna vez León Chávez me decía, a ti te van a recordar por los encuentros. Y me daba mucho coraje y decía, ojalá me recuerden por mis canciones, ¿no? Pero en el fondo tiene razón. Yo mismo me recuerdo a mí mismo por ser parte de un montón de encuentros que tienen que ver con el arte, con un arte, digamos, alternativo, ¿no? En Cleta, es decir, en el campamento de octubre, en ese encuentro de canción política, surge la idea de la Liga Independiente de Músicos y Artistas Revolucionarios. Era muy amplia la convocatoria en ese entonces. Estaban desde los folcloristas, el grupo Sadampau, que muchos le decían de una manera sarcástica y irónica, decían el grupo de Spampanay, ¿no? Porque también se daba la lucha de clases al interior de la movida, muchachos, y como en los grupos de rock ahora mismo, también hay lucha de clases, ¿no? En ese entonces lo percibíamos así, pero fue una gran fortuna el que se diese ese encuentro. Es decir, dialogando Guillermo Briceño con
Víctor Martínez, con León Chávez Texeiro, en fin, con un montón de distintos puntos de vista, creo yo que enriquecieron el saber dónde ubicarnos como hacedores de canciones o de músicas, digamos, alternativas, ¿no? Siempre hubo esa discusión, canción política, canción de qué, ¿no? Canción comprometida. Desde entonces yo recuerdo que a mí, con el grupo Los Nacos, me decían que yo era un cantante de protesta, ¿no? Y ahora lo que confirmo es que solamente soy un cantante de próstata, ¿no? Siempre hubo esa discusión, pero creo yo que esa discusión, como otras tantas discusiones, como de si cobramos o no en las tocadas, porque nuestra formación fue justo a partir del movimiento de trabajadores, es decir, los nacos teníamos resuelto el problema de dónde vivir, no teníamos por qué pedirle a los trabajadores en huelga que se cooperaran, había que decir, en ese entonces decíamos, hay que darles a los compas en huelga, decir, porque ellos están haciendo no solo por ellos, también por nosotros, en la concepción tan amplia y tan ilusoria en ese momento de la dictadura del proletariado, ¿no? Bueno, la revolución proletaria, porque no sirve tan feo, ¿no? En fin, creo yo que esas distintas esfuerzos por saber qué hacemos y dónde estamos ubicados, también nos dio otra oportunidad en otros años después, cuando Gabino Palomares de alguna forma llegó y supimos que había una organización internacional que se llamaba el Comité Mexicano, es decir, que había que formar un comité mexicano de la nueva canción. Y nos dimos a esa tarea, nos juntamos otra vez un montón de cantores, grupos, músicos, cantantes, etcétera, etcétera, y se vivió todo un proceso del Comité Mexicano de la Nueva Canción. Desde Limán hasta el fin del Comité Mexicano de la Nueva Canción, por ahí del año 82, si no me equivoco, hubo la gran discusión de si participábamos con el Estado o no, si participábamos con la iniciativa privada o no, o con quién. En ese entonces hubo una gran discusión, siguió y creo que sigue aún, ¿no? Y recuerdo así frescamente la idea de que asumimos un grupo del propio Limán y entonces después del Comité Mexicano, de que había que peinar la ciudad con nuestras canciones. Era una propuesta precisamente del maestro León Chávez Texeiro, y que era la contrapropuesta a aceptar de repente hacer tantas giras por medio de la Secretaría de Educación Pública con un buen paro y cantarle a la gente, ¿no? Y había la otra posición, vamos a cantarle a los compas que se están moviendo, a los que están haciendo huelga, a los que están en la movida, una movida muy de su gremio, muy de su situación concreta. Desde nuestra perspectiva como artistas, llevemos canciones a esa banda, ¿no? Y yo creo que fue un momento que se encontraron esas dos visiones distintas. Estaban infinita cantidad de músicos y cantantes que tenían distintas miradas respecto a su propio oficio, a quién cantarle, ¿no? Creo yo que se sentaron, pienso yo, esas bases para entender cuál era el papel de nuestro trabajo. Si discutíamos al fondo, si nuestra canción era productiva o improductiva, nuestra labor era productiva o productiva, si era coherente con nuestras propuestas el participar con el Estado o no. Y yo creo que de ahí surgió, bueno, se quedaron en el área un montón de propuestas y muchas seguimos desde entonces con la idea de justo acudir a los lugares donde no se canta, es decir, que donde incluso no llega el propio gobierno como cultura, ¿no? En fin, bueno, ese es un primer planteamiento para no alargarnos, porque hay mucho más que eso, yo creo. Desde mi perspectiva, yo he llamado a todo este esfuerzo, pues, la otra canción popular mexicana y del mundo, ¿no? Una canción que se empata en todas las latitudes, ¿no?
y cuyos principios, es decir, cuyos inicios en México los tenemos particularmente y concretamente con Chita Michel, que fue la primera cantora que en su repertorio, en su obra, mencionó de una manera directa, específica, al nunca bien ponderado proletariado. Tatán. Bueno, muy bien. León Chávez Teixeira. Leímos, bueno, Julia leyó una semblanza breve porque hemos estado cachando a León, que no vive en México, para ver cuándo está, cuándo no está. Hemos claro que sí, y luego no se puede y demás, pero ahora no quisimos desaprovechar la oportunidad de que nos echara su rollo. No tenemos probado una semblanza, pero poco hay que agregar de León, más allá de lo que él mismo ha sido en la canción, en la elección de los públicos, justamente, ¿no es cierto? Y bueno, en otras disciplinas como la cultura. Ya se han planteado algunas cuestiones, León. ¿Podrías continuar con esta línea o romperla y hablarnos de lo que se te dé la gana? Adelante, por favor, León Chávez Teixeira. Gracias. Bueno, un abrazo a todos y a todos. La verdad, estoy aquí de arrimado, de alguna manera, porque me enteré que estaban aquí los compañeros y me interesó, entonces quise venir de público, obviamente, pero me invitó aquí el jefe de la mesa y era como mala onda, decir, ay no, ok, es un honor estar rodeado de mis compañeros, pero bueno, no. La verdad no tengo mucho que decir, que bueno, empezamos desde chavos a conocer el mundo obrero, etc. Luego entramos un poco a tener una luz un poco menos cerrada cuando vimos los movimientos directos obreros y luego el movimiento estudiantil, que para mí empezó en el poli, pero no era muy bien visto. Y cuando se da en la universidad, o sea, no era suficientemente visto. Cuando se da en la universidad, estalla todo el movimiento. Yo estaba en la escuela de cine del CUE y tuve pues, el honor de participar con Leobardo López como parte de su equipo, y ahí hubo más politización. Después el 68 reventado, y creo que ese 68 se regó por todos lados y se fue precisamente donde había movimientos. De ahí fuimos a Chihuahua, una serie de lugares, y en ese momento, en ese tiempo empezamos a cantar, y es obvio que la gente que estaba ahí, que nos inspiraba, era Judith Reyes y José Molina, etcétera, una serie de cantores del sur, etcétera. La verdad no nos plantearon mucho si la canción era revolucionaria o no revolucionaria, sino más bien si podría ser útil o podríamos acercarnos a través de lo que según nosotros podríamos hacer a los movimientos obreros específicamente. Después hubo una serie de huelgas, tratamos de cantar en las fábricas, a las guardias, etc. Hubo una invitación a una organización que se llamaba Partido Mexicano del Proletariado, de tendencia espartaquista. Eso nos preparó más o menos más, y seguimos participando, pero nos interesaba participar a través, digamos, del arte, de la música, de la cultura, del teatro, etc. Nos encontramos con Cleta, que fue muy importante,
conocimos a toda esta generación extraordinaria. Y bueno, así le seguimos y hemos tratado de seguirle. No tengo más que decir, la verdad. Quisiera darle la palabra al siguiente, que sí tengo mucho que decir. Y muchas gracias por invitarme. A manera de poner cosas en la mesa, nuestros tres primeros compañeros y compañera, dos primeros compañeros y compañera, son músicos, se dedican a la música. Es decir, ¿qué es el músico? Pues dedicarse a la música o tener a la música como un elemento central de nuestra vida, hayamos o no estudiado o lo que sea. No es el caso de Germán, que de repente hasta desconozco que vas más allá de lo que más conocemos de ti, y si te echas tus rolas y demás, ya nos lo dirás. Pero el asunto es que necesitamos de otras miradas. Necesitamos que quienes no tocan, quienes no cantan, quienes no componen, pero están cerca de estos fenómenos estéticos, artísticos, ideológicos, sociales, desde otra perspectiva, que han abordado el tema, nos digan sus puntos de vista, porque si no se vuelve una cuestión muy endógena, ¿no es cierto? Por eso es que, y sobre todo a Germán, lo conozco por su trabajo desde hace muchos años, ¿quién no? Pero hace como 2 años, Germán, no sé, leí un espléndido artículo suyo en la jornada que hablaba sobre los contactos del zapatismo contemporáneo con los grupos de rock, y dije, bueno, aquí hay una beta que necesitamos conocer. Por eso es, y otras razones más, que agradecemos mucho la presencia de Germán en esta mesa. Adelante. Bueno, muchas gracias, es un gusto estar aquí. Sí, en efecto soy el único que no es músico. Las pocas veces que en mi vida me ha tocado salir con algún músico, siempre uno es el talonero. Ahora ellos me talonearon, pero siempre, yo aprendí hace mucho que cantante mata ruido, pero bueno, no van a cantar. Pero bueno, a lo mejor bueno, una cosa que quisiera yo señalar es que de alguna manera México, no somos muy conscientes, tiene una tradición muy grande de canción que podemos llamar política. Yo creo que pocos países, y alguno de América, lo tienen, porque yo lo pondría desde el corrido. El corrido nace en un movimiento revolucionario, o más bien se define en un movimiento revolucionario, pero viene de una tradición de los romances, incluso españoles, y que tiene una tradición también en el México colonial, sobre todo decimonónico. Pero la revolución, como en otras cosas, politiza todo. Y de pronto, lo que canta el pueblo, que en esa época no había públicos masivos, pero había públicos por todos lados, y los corridos se vuelven una forma de propaganda, incluso de mensajes, y empiezan a hablar de la revolución. Entonces hay corridos de Villa, de Zapata. Entonces digo que ahí se funda de alguna manera la condición política moderna mexicana. Después, tal vez no sea tan evidente en las décadas siguientes, aunque por supuesto hay cantantes, trovadores, porque empieza a ser, la revolución se empieza a volver proletaria. Entonces de pronto es más bien los cantantes, porque el corrido es rural, es militar, rural, y de pronto ya más bien la lucha de clases se traslada a las ciudades y a los trabajadores. Pero hay algo que empieza a pasar, porque además también es el periodo del Estado más paternalista, el desarrollo estabilizador, pero de pronto en los 60 empiezan a despertarse muchas cosas. Porque uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que hace una canción política? ¿El tema? ¿O el contexto donde se interpreta? ¿O la forma en que se toca? Porque hubo un momento en que, a partir de los 60, el puro hecho de juntarse a cantar ya era un acto político y a veces perseguido. No importaba que fueran a cantar. Entonces, eso ya lo politizaba, digamos. Y surge la generación de León Chávez y de los que ya han mencionado, Reyes, también Óscar Chávez, que empieza a ser como el que lleva a un público más grande, más comercial, si se quiere, esa tradición de romances y corridos, y él mismo empieza a politizarse después en sus grabaciones,
dentro de que está más en el mercado y lo que se quiera, pero creo que también realiza una labor muy importante. Y entonces surgen cosas como el rock que viene es anglosajón, pero que representa de alguna manera formas de rebeldía, a veces por el puro hecho de tener el pelo largo, de andar haciendo ruido, pero eso se empieza a politizar, el rock mismo se politiza. Y en México tiene un impacto muy fuerte, sobre todo alrededor del 68, donde además de la canción política está toda la cultura que empieza a ser la psicodelia y todo eso, que son formas de rebeldía, y de alguna manera yo creo que todo eso es político. Es cuando se empieza a decir lo personal es político, pues también lo musical es político, independientemente de lo que dijeran. Pero yo creo que hay una cosa que está viva desde la revolución, que además me queda muy claro cuando surge el zapatismo. Lo primero que conocemos es el himno zapatista, que es un corrido de la revolución, que es la Carabina 30-30 con nueva letra, y se vuelve una canción famosa en todo el mundo. La empiezan a cantar en Italia, la empiezan a traducir, entonces de pronto uno dice, bueno, es que esa música está viva, evoluciona y avanza en los procesos políticos. Entonces en torno al 68, después se abanda lo que es, todo eso puede parecer hippie, pero todo eso es muy político. Tan es así que yo creo que cuando, precisamente con el zapatismo, pero incluso antes, con el movimiento estudiantil del CEU, que dicho entre paréntesis, estamos hablando de un movimiento estudiantil que llegó al poder, ¿no? Porque ahora son el gobierno. En ese momento debuta grupos como Maldita Vecindad, y independientemente de que canten pachuco o lo que sea, están haciendo un acto político, están tocando en un camión, van caminando en la marcha en un camión, tocan en las plazas, y eso abre una nueva época a lo que era la canción estrictamente política, que es la que los compañeros han practicado, pues digamos, toda su vida. Y que creo que en ese sentido todo, y además entre esta generación, la generación post-68 de la música, también se crea una conciencia muy grande que antes no existía. Por ejemplo, se la pasan discutiendo si está bien vender el álbum Televisa o Ariola o no, si se van a mantener en la marginalidad. El movimiento rupestre propone una especie de solución porque empieza realmente a tener público real y al mismo tiempo no tiene que tratar de política para hacer un evento político. Pero empieza a haber también grupos posteriores, creo que el zapatismo es un momento culminante, donde converge todo tipo de músicos folclóricos, músicos tradicionales, músicos rockeros, raperos. Yo recuerdo cuando llegaba una vez un grupo italiano de hard rock que se llamaba 99 Pose, que llegó a la realidad, y eran así menudos y todos llenos de pies, y estoy hablando de los 90. Y para los indígenas era impresionante, era qué es esto, y su música todavía era más impresionante. Entonces no era lo que ellos entendían, pero entendían que era una música que estaba con ellos. Eso ya era un acto político. Además, en efecto, ellos en Italia y en Europa tocaban en los festivales de apoyo a no sé qué, a los zapatistas. Pero también me estoy brincando a un momento muy importante en el que Antar tiene que ver, pero recuerdo desde entonces, que es cuando surge el canto folclórico, empieza a haber nuevas influencias, aparte del rock, que es anglosajón, y que también convierte una tradición antigua, que es el canto folclórico, en un canto político. Entonces tenemos personas como Joan Baez o como Bob Dylan, que son cantantes políticos tomando la tradición de la canción popular o folclórica. Entonces aquí empieza a llegar la influencia de la música de Sudamérica, que tiene por un lado un componente musical novedoso, las quenas, no sé qué, la música andina, y por otro lado la actitud de los compositores como Atahualpa Yupanqui o posteriores, donde aportan visiones, otra vez no necesariamente políticas, pero si el otro está hablando de su carrera, está hablando de los pobres, está hablando de algo que los ricos no quieren saber. Eso también me parece que ya nace una canción política, y creo que el movimiento o los movimientos de canción nueva de los 70s, aparecen las peñas, eso es político siempre. Además está el calor de, por un lado viene la tradición de la revolución cubana, y por otro lado los golpes, sobre todo el de Chile, que galvaniza mucho con grupos como Inti Illimani, Quilapayún y todo eso es muy político, y todo eso está pasando en México, porque es a donde vienen a refugiarse muchos de ellos. O por
por lo menos pasen temporadas aquí. Entonces todo eso deja una huella en México, donde pues, yo creo que es una, como en otros terrenos, un privilegio de México, haber recibido todo eso aquí. Porque entonces de pronto aquí hay músicos que tocan blues, hay músicos que tocan andino, músicos que tocan algún tipo de jazz, que lo pueden politizar, y el rock, diferentes ideas del rock. Y creo que con el zapatismo hay un momento, tal vez el momento del rock más político de México. Es el momento en el que el rock es político. Creo que como rock, la canción política más bien venía de los cantores políticos, de los grupos, desde los nacos y todo lo que sigue, hasta los folcloristas, que eran esos, los folcloristas, pero tenían, digo, tal vez así que Villanueva terminó con los zapatistas, o sea, sí había una conexión. Y de alguna manera los zapatistas convergen o hacen converger gente que no había pensado tal vez ni en los indígenas, ni siquiera en un grupo armado. Y de pronto ahí están todos, entonces están grupos como Panteón Rococó, que nacen a calor de todo eso. Aparece primero Mano Negra y luego Manu Chao, y eso tiene una gran influencia en Europa, en España, en Francia, en Italia, sobre todo, pero también en Alemania. Y en otros países hay una influencia de la música zapatista, al grado de que en algún momento, desde fines de los 90s, el grupo, en el momento, tal vez el grupo más famoso del mundo, que es Rage Against the Machine, decide hacerse zapatista y vienen y tocan, pero además yo recuerdo al cantante Isaac de la Rocha, de campamentista anónimo en Chiapas, o sea, ahí andaba y era el cantante del famosísimo grupo, ¿no? Entonces todo eso tiene un componente político, además estaban poniendo su cuerpo para, o sea, estaban siendo activistas internacionales en México. Después de que toda esta generación de los 60, 70, donde realmente se corría más peligro, o sea, corrían más peligro los compañeros como, quiero decir, los nacos corrían más peligro con la policía que Botellita y Jerez. O sea, hay una evolución. El rock gana espacios. El rock estaba prohibidísimo, recuerden cuando vinieron los Union Gap, que era una cosa convencional, y fue un desastre. El público no estaba acostumbrado a juntarse, ni siquiera para oír a unos cantantes. Y luego creo que hay algo que salva también mucho esta cosa de los conciertos masivos, que es los festivales de blues de La Rosa, que empieza a tener realmente a los mejores músicos del mundo con el pretexto de su cultura, le vende a los gobiernos puristas, sus culturas son negros, y son unas tocadas, a veces son unos desmadres, porque además los músicos que tienen una conciencia política. Yo recuerdo a John Lee Hooker provocando al público en Seúl, en la universidad, para que se suba al escenario y la policía queriendo disparar. O sea, siempre hay un componente subversivo. Tampoco podemos olvidar la importancia que tuvo el rock, por ejemplo, en el fin de las dictaduras en Argentina o en la apartheid en Sudáfrica, donde la música fue como el vehículo para que la gente, los chavos, que rompieran un poco con las telarañas de los padres que habían perdido o ganado en estos momentos de golpe. Y eran las puertas de la libertad, que coincide también, en el caso de Argentina y de Sudamérica, con el canto político que había venido desde antes y que en tiempos de Allende se vuelve como la bandera del continente. Yo creo que es donde ustedes se galvanizan más, ¿no? Pienso en Antares, en Margarita, ¿no? Pero luego, ¿cómo diré? Luego, de alguna manera hemos ganado derechos. Es decir, claro, ahora Avándaro y todas esas tocadas y los suyos son había una cosa de desafío. Y después apareció César y todo se domestica y ahora ir a conciertos es parte de la vida, sobre todo de los burgueses, pero no solo, ¿no? Es decir, a los conciertos, a las grandes estrellas del rock, que pueden ser o no políticas, pero ahí sí creo que ya lo político se paga. No sé quién la haya armado realmente. Cuando vino Rage Against the Machine no tocó ahí, tocó en un brazo de música. Sí, o sea, no les daban el teatro grande, la parece, no, que fuera el grupo más famoso, porque quema. Yo recuerdo a Manu Chao o el mismo Roger Waters en el Zócalo mentándole la madre al presidente en turno, abiertamente. Digo, a Manu Chao hasta le aplicaron en el 33, a la segunda, porque ya había hecho una. Y entonces todo esto, bueno, son como cosas que digo sueltas, pero que creo que convergen en la canción política mexicana, que va más allá de la canción que dice esto es político y
parejas latinas, no sé, no, es el puro hecho de dónde, cómo y por qué se toca, aunque cante las mañanitas, no importa. Creo que eso se vuelve un acto político. Me pregunto en este momento dónde están, no sé, los jóvenes están oyendo una música, no la puedo calificar, pero no pareciera rebelde. O sea, sí provoca, pero es una provocación donde para todo lo que hay ahora de drogas y de sexo y todo, ya es lo de menos, ¿no? El punto es que no se puede hacer el mensaje que están recibiendo o que ya tienen de la música, y me cuesta trabajo ver qué utilidad o qué servicio político puede prestar para la conciencia lo que cantan estos cantantes, que eso sí se hacen multimillonarios. Entonces estoy un poco perdido de si, como en otras cosas, las cosas se están desvaneciendo y a lo mejor es que se acaba el mundo y así va. Pero bueno, eso para empezar. Gracias. Vamos a la segunda vuelta. Seguramente ustedes retomarán alguna cuestión o a partir de un comentario de otro, se acordaron de algo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso enriquecería esta segunda parte. Yo quiero solamente nuevamente dejar en la mesa a partir de esta última reflexión de Germán, ¿qué pasa ahora? O sea, porque con todo respeto para la mesa, pero es un conjunto de viejitos los que estamos acá. Y algunos de los que están allá. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Qué está sucediendo dentro del interés de los jóvenes? Yo soy de la opinión de que los conozcamos o no, o más bien no los conocemos. En todas partes del país hay jóvenes que están haciendo cosas, que están componiendo sobre su vida cotidiana, ¿no? Que está llena de paisajes y de todo lo que tú quieras, pero también están llenas de la extracción de sus recursos, de la explotación, pero no pareciera que se vean. ¿Cuál es la sensación que tenemos nosotros, sobre todo ustedes, que están en la brega, que están ahí, que están en las tocadas, en los mismos lugares populares y de lucha, o en otros lugares, de los no muchos que hay, como el Alicia recuperado, o algunos lugarcitos que leyendo de repente los banners que circulamos entre nosotros, vamos a tocar acá, va a tocar acá. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Cómo ven ustedes eso? Y termina diciendo, mucha gente dice, sí, la canción política, eso que se puso de moda en los 70, ¿no? Yo digo, bueno, es que la canción que habla de los problemas sociales se puso de moda y desapareció, o ha sido algo que está presente toda la vida. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué jóvenes creen o conocen que hay? Nina, tú que estás muy activa en lugares emblemáticos como en Alicia y otros, nos hablabas de una compañera joven. ¿Cómo ves tú esto? ¿Hay gente que te siga en esa corriente? ¿No la hay? ¿No la conoces? ¿No lo sabes? ¿Qué pasa? Bueno, yo agradezco porque obviamente muchos de nuestro público pues somos contemporáneos, ¿no? De nosotros. Agradezco que de pronto hagan familias de varias generaciones y que, bueno, en realidad la educación se mama en la casa, ¿no? No en otros lugares. Y eso se agradece de que esas familias les muestran nuestra música a los jóvenes. Para mí es conmovedor y le agradezco a ver gente joven en nuestros conciertos, ¿no? Eso se agradece. Y bueno, también ¿qué ha pasado? Que claro que hay una gran apertura y talento y mujeres que se han integrado a todo esto y que aunque siga siendo machista el rock, misógino, etcétera, pero ya ahora hay tantas compositoras, tantas ejecutantes,
tantas mujeres en diferentes ámbitos, ¿no? Yo hablo por la música, cosa que me encanta porque pues a mí cuando me tocó en los 80s, pues por eso me convertí en un machín más, ¿no? Dije, órale, ¿no? Y se me hace tan curioso estar esta noche compartiendo con hombres, ¿no? Pero estoy acostumbrada, chicos, soy uno más de ustedes, ¿no? Entonces, eso es algo que bueno, la Alicia en especial es un lugar emblemático que yo agradezco que exista porque nos ha abierto las puertas a muchísimas generaciones, a muchísimos proyectos, propuestas, y qué bueno que sigue, y bueno, yo lo que extraño realmente de los 80s, 90s como artistas es que nos regresen las calles, que nos regresen los parques, que nos regresen, por ejemplo, algo que siempre tenemos una admiración por muchos artistas extranjeros, pero no hay una equidad de que digas un intercambio, ¿no? Ahora te mandamos mexicanos, ¿no? Llegan aquí a México los extranjeros y no, hombre, ¿no? Y antes se hacían muchas tocadas en el Zócalo. ¿Por qué? O sea, ponen a un grupo del año pasado, no sé cuándo, de grupera, dices, no manches, ¿no? ¿Dónde estamos todos nosotros? ¿Por qué no hacen lo de antes? Porque con un pinche grupo de estos gruperos, ¿no? Comeríamos muchos de nosotros. En los 80s, bueno, yo me acuerdo porque yo soy más de esa generación y no te duermas, ¿eh? No. ¿No? ¿De qué te ríes, no? O sea, Estaba llorando. la nostalgia, ¿verdad? Sí, la nostalgia. Era padre ir, por ejemplo, a las unidades habitacionales, ¿no? Te mandaban a tocar y te tenías que conectar donde estaba la virgencita. No, hombre, y llegaban las moras y te hacían un rollote, ¿no? No te dejaban. O sea, era toda una experiencia maravillosa, ¿no? Finalmente te dejaban y a la gente quedaba interesada. Eso era bonito, la gente se interesaba, veía que eran otras propuestas, otras cosas. La gente está ávida de otras cosas, pero bueno, ahora, pues todo esto, no sé, se ha desviado bastante, ¿no? Y, ¿qué te puedo decir? Pues sí, seguimos en nuestra lucha, seguimos en lo que creemos, amamos, lo que hacemos. En mi caso, el día que ya dejen a llenar, pues ya no voy a cantar, ¿verdad? Mejor me retiro con dignidad. Pero agradezco a nuevas generaciones como Nidia, tantos que hay, Pedro Sandoval, hay tantos jóvenes, porque perdónenme, porque ellos tengan 40, para mí son unos nenes, ¿no? O sea, para mí son jóvenes, ¿no? Entonces, y agradezco, y qué bueno que están haciendo tantas cosas las mujeres ahora en día, que se atrevan, que hagan y que lo gocen. A mí eso me da mucha alegría, pero también he disfrutado mucho trabajar con machines y ponernos a sacar todo, ¿no? ¿Okay? Lo agradezco. Algunos otros temas que me parecen importantes. La discusión. Sí, nunca ha faltado, todos llevamos discusión, o llamémosle como ustedes quieran, pero nunca ha faltado el intercambio de opiniones entre este grupo de artistas que cantan y componen este tipo de canciones. Siempre ha habido ese intercambio, sabedores que la gama de opiniones es inmensa, pero eso, no obstante, se ha expuesto cada vez que se tenga que exponer, nunca ha limitado o nunca ha obstaculizado el hecho de seguir marchando, como ahora. Y esto me parece que es rescatable porque
Hay veces que hemos encontrado distancias grandes entre unos y otros y nunca nos ha detenido para seguir en la brega. Segundo, para que ustedes lo tengan en cuenta, estos testimonios, estas reflexiones, aparte de la muy grata presencia de ustedes, que agradecemos mucho, lo más importante es que quedarán registrados por la Fonoteca Nacional, cuyos técnicos se encuentran aquí, y Víctor, que es el aliado de la Fonoteca, en los sitios, como quiera que se le llame, se está trabajando, depurando, son conversatorios que duran 1 hora y media, 2 horas, y el Instituto Politécnico Nacional lo registra en el audiovisual para que una vez que se editen, que es un trabajo tremendo, se suban a las redes. ¿Para qué? Para que ustedes y los jóvenes puedan asomarse y decir, no manches, todo esto pasó. Nosotros tal vez hacemos lo que hacemos, pero hay otros que van a tener que estudiar lo que hicimos, que sistematizarlo, y por eso agradecemos la presencia de Jorge, por ejemplo, que además de ser músico, se ha dedicado a hacer investigación, o de Germán, que se ha dedicado a hacer estos reportajes. Entonces, ¿qué diríamos de todo esto, de todo este esfuerzo, más lo que han dicho los compañeros en este final de la segunda ronda, que ya inició Lina y que sigue con Emma Suárez? El maestro Bellinghausen ha dicho que no importa si las mañanitas o así, ¿no? Pero la idea es poner tu cuerpo y tal, ¿no? Creo que es un criterio entendido. ¿Cuántas veces no, compas, nos han dicho, oye, yo quiero ir contigo, yo nomás me sé los covers de Juan Gabriel, vente, vamos a la huelga, vamos al paro, muchísimas veces, ¿no? No, pero aquí estamos hablando, yo creo, de una canción que tiene una actitud concreta, específica, que reivindica un acto, es decir, una revolución, un acto que va más allá de transgredir el orden. Ha sido esta la historia, es decir, ha sido nuestra historia, ¿no? Por eso yo hablo de Conchita Michel o de Judith Reyes, ¿no? Es decir, ayer justo alguien me preguntaba que si el rock mexicano ha sido perseguido. ¿Quién ha sido perseguido del rock mexicano? ¿Quién? Nadie. Entonces yo creo que, no, me refiero a algo específico. Sin embargo, Judith Reyes la metieron al tanque, la desaparecieron, la torturaron, etc. Nos referimos a una canción muy específica. Está hablando de una reivindicación concreta, no la actitud, efectivamente, que muchos podemos tener. Es decir, el Festival de Arte no pudo haber sido muy transgresor, pero para mí, con todo el respeto, ¿no? Es decir, lo más álgido, lo más fuerte fue, tenemos el poder. ¿De qué? Es decir, con todo el respeto, yo creo que vivimos un rock desde esos años absolutamente despolitizado. Sí, mientras Joan Baez estaba cantándole, no sé, a Sacco y Vanzetti, ¿no? Estamos cantando en real desmadre, al cotorreo. Sí, es transgresor, ¿no? Por supuesto, pero mi opinión es de que aquí estamos hablando desde otra perspectiva, de una canción, de una música, de un arte que se plantea ser crítico y ser de alguna forma revolucionar justo la música, revolucionar la letra, revolucionar la idea desde nuestro punto de vista como hacedores de canción y tal, ¿no? Yo creo que toda esta historia ha sido un proceso en que cada quien ha ido encontrándose con distintos otros referentes. Para muchos de nosotros un gran referente ha sido el maestro León Chávez Texeiro, lo ha sido, muchos lo decimos de broma y en serio, es el papá que nos queda vivo, ¿no? De esa canción que creemos que tiene una actitud concreta específica, ¿no? Por supuesto, en algunos lugares de África incluso ciertas músicas están prohibidas, son transgresoras, ¿no? Pero no, nos referimos aquí, desde mi punto de vista, a una canción que se propone, ¿no? Hacer una serie de planteamientos
distintos de la totalidad de la vida, es decir, del amor, de la política, de todo. Y yo creo que todo esto que hemos vivido, desde el folclore, desde los rupestres, el Comité Mexicano de la Nueva Canción, Neymar, Tiempo, Cleta, tantas otras organizaciones, nos hemos preguntado qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos así y no así. Creo yo, la propuesta de encuentros, no sé, en algún momento, en el año 97, en diciembre del 97, nos propusimos hacer el primer encuentro de roleros bajo el principio de un manifiesto rolerista que básicamente era: la rola es canción, la canción es poesía y la poesía es un cholo chido que canta y que rola. Nada más, no decía vamos por la revolución, no, nada. No, queríamos, pues, deseábamos, ¿no? Leo Chávez y distintos otros compas, deseábamos encontrarnos con otros compas que estaban haciendo lo mismo, canciones, ¿no? Algunas canciones con, de amor o de la vida en general, pero otras con una mirada mucho más, digamos, panfletaria, si tú quieres, pero era una manera desde nuestra perspectiva, contaminarnos, pervertirnos en el mejor de los sentidos y vivir un cierto proceso de, yo creo, que era el fin desde abajo, de politización en ese tema, en esta canción, ¿no? Así que bueno, es obvio que mucha banda ha sido solidaria siempre con las distintas causas, ¿no? Pero en este caso yo creo que hay una canción, un cierto tipo de canción, ¿no? o incluso de músicas, ¿no? que se ha propuesto transgredir de una manera consciente, específica, ¿no? Y ya, cantando. Bueno, no sé, sí, yo creo que es importante, bueno, todas las canciones, toda la música, todo arte, cuando es político, a dónde te cargas, a quién apoyas, dónde estás, qué dices, ¿no? Para nosotros, no quiero echar mucho rollo, pero para nosotros era cantar ahí donde se está organizando los trabajadores, o sea, los oprimidos, no los podidos. Cantar ahí y tratar de participar en su proceso organizativo de alguna manera, respetando evidentemente a todos los demás que cantan aquí, cantan allá, o están en la tele, etcétera, etcétera. Para nosotros sí es una diferencia, por ejemplo, si vamos a cantar a Televisa o si vamos a cantar a la huelga de Spicer o si vamos a cantar a la huelga de Trimóvil, sí es una diferencia, ¿no? También es una diferencia, claro, si hablo del amor, pues también podemos hablar del amor, un amor que no necesariamente está abstraído de lo social, de lo político, de la opresión y de la fin, ¿no? Está bien, podemos hablar de algo romántico, muy lindo, me parece perfecto, y tiene evidentemente una posición política, una concepción del mundo, etc. Pero si yo le canto de amor a una compañera, no puedo dejar de pensar pues, en lo que te pasa, te ha pasado, en la situación en la que estás, etc. En ese sentido, sí también hay una posición de lucha específica contra quién y desde dónde. Ese para mí pues sería un punto de vista. Y después vendrían no más de 5 preguntas del público, entonces ellos cierran la mesa y a seguir. Por favor. Bueno, por supuesto, tiene razón el maestro eso de lo que dijo. Tal vez un muy relativista en decir todo es político. En efecto, estamos hablando también concretamente de la canción política que es deliberada y expresamente política y está hecha al calor de luchas o de movimientos sociales. Y bueno, puede ser como cantaba Mejía Godoy: el amor en tiempos de guerra es amor y guerra.
porque también la canción mexicana, bueno, de alguna manera, como dicen los rockeros, los que han ido a dar las botas por pachecos tontos, digamos, ¿no? Que son los únicos que realmente han sido perseguidos. Tal vez en los primeros tiempos, después del 68, era peligroso ser chavo, no importaba lo que uno hiciera, traer la greña o andar de guaraches, y ya con eso tenía uno para meterse en serios problemas. Y es que uno ni siquiera necesitaba querer ser político, pero estaba de alguna manera siendo subversivo, como decía de los Beatles, decía, nosotros queríamos parecer peligrosos y por el puro hecho de parecer ya lo eran. Y eso lo hemos visto repetidamente con los punks y con los chavos banda y con todo. O sea, el puro hecho de venir llenos de estoperoles y todo, ya uno se echa patadas y dice, no, esto sí se ve peligroso, ¿no? O sea, esa ha sido también una actitud de rebeldía. Y luego, en cuanto a las nuevas generaciones, es un tema que siempre hay que descifrar. Porque de alguna manera la música también, esta música no muere. Uno cree que muere, pero no muere. Yo recuerdo en algún momento en los 90, antes, o sea, como los años de los 90, un evento que hubo en los patios de Radio Educación de recordar así las canciones de Silvio Rodríguez, que para entonces estaban muy fuera de moda, digamos, en los 90 nadie estaba. O sea, porque la trova cubana tuvo también en este clima de los 70s, fue parte, porque además trajo poesía y venía desde la revolución y nos conmovía Silvio y nos encantaba tal. Pero ya en los 90s ya era una cosa que yo sentía que estaba pasada de moda, y de pronto era un público muy grande de puros jóvenes de menos de 20 años que se sabían todas las canciones de Silvio. Entonces uno dice, bueno, eso no está tan muerto, ¿no? Y bueno, ¿cuántas generaciones la gente oye, los hijos oyen también la música de los papás? Eso se ve mucho en los conciertos, como decía Nina, que de pronto viene el abuelo, no somos los abuelos, vienen nuestros hijos y los nietos, ¿no? Y hasta se saben las canciones, aunque a lo mejor a su vez oigan otras cosas. Y luego la música también fue muy contundente en decir que la nueva música pareciera no decir nada. Todavía músicas nuevas hasta hace no mucho, como el hip hop y las variantes del hip hop, podían ser realmente subversivas, podían ser tanto en México y en los pueblos, y a veces también el puro hecho de ser cantante de hip hop en un pueblo indígena de Oaxaca ya es todo un rollo, ya es una actitud que confronta con los mayores, que confronta con la autoridad del municipio, que confronta con el director de la escuela. Y me pregunto, en el momento en que estamos en México, si en este momento la canción política tiene sentido de ser. ¿Contra quién? ¿Contra los banqueros? Sí se puede, pero en realidad siempre es contra el poder. Y ahorita yo no veo una canción actualmente contra el poder, porque el poder se supone que es bueno. Entonces, ¿cómo vamos a contra el poder? Entonces, ¿dónde está la canción política? O la canción política ahora va a ser elogiosa, o propaganda, como ha habido en muchas circunstancias, en las revoluciones, pasó en Cuba, pasó en la Unión Soviética, donde la música pasa de ser política a ser propaganda política. No digo que esté pasando en México, porque no me parece, pero me pregunto dónde está en este momento la canción política que es contra el poder. Porque hablaba hace rato del zapatismo, que todavía era completamente contra el poder, contra todo el poder, el capitalismo, el militarismo, las guerras, Cedillo, todo eso era junto. Ahora, ¿dónde o contra quién? Contra el capitalismo. Pues bueno, ya estarás, bueno, en fin, quería terminar con eso de que tal vez estamos subestimando a los jóvenes, no solo porque tal vez se van a aprender las canciones del mastuoso de las generaciones, sino porque a lo mejor van a hacer algo a partir de las tecnologías, porque ahora la música es mucho más líquida. O sea, se mezcla y se meten cosas y las referencias y la tecnología, y eso parecía haber demasiado de contenido a lo que cantan los jóvenes o lo que escuchan los jóvenes, pero en realidad no sabemos, y no necesariamente tienen que volver a cantar trova cubana o canción revolucionaria de la Revolución Española, que también fue otra vertiente que fue importante en México, las canciones que trajeron los refugiados españoles, y de esas canciones no pasaban, todo eso que a veces era trágico, porque como
Decían, en Madrid dijimos no pasarán y pasaron, en Chile dijimos no pasarán y pasaron. O sea, es decir, a veces es también la canción de la derrota, ¿no? ¿Se acuerdan aquella de los de perdimos, ¿no? O sea, la canción política, ¿dónde está en este momento en México? Yo personalmente no tengo una respuesta. Muy bien. Levante la mano, es 1, 2, 3, 4, 5. Hasta ahí. Cada quien tiene su número, por favor. Desde aquí o con micrófono para que se grabe. Bueno, pero para que se grabe la mano, No pasa nada, es ahorita. Bueno, perdón que sea yo, pero es que me movió mucho la pregunta que hace Germán, y yo sí veo un espacio que está luchando contra el poder y que está proponiendo temas profundamente políticos y profundamente sociales, que es el movimiento feminista. Y ahí veo un montón de chavas creando un montón de cosas, de hip hop, de música popular, de corridos, de un montón de propuestas. Yo me siento en generación bizarra, yo tengo 41, soy joven para Nina, pero soy vieja para las que están componiendo esa música de ese movimiento. Entonces sí creo que ese es un espacio profundamente rico para observar, para vivir, para sentir, y que no debemos perderlo de vista, solo porque no es contra los partidos o porque no es contra quien está en el poder partidista político. No quiere decir que no esté existiendo y que no esté luchando contra un poder profundamente añejo como es el patriarcado, ¿no? Entonces creo que sí es importante no quedarnos con la idea de si no es la política contra la que yo luché o el poder contra el que yo luché no está sucediendo. Yo creo que ese es uno de los ejemplos, quizás el que yo veo más visible, pero también sería injusto como juzgar la música de los jóvenes como si hubiera una sola, o como si esa música fuera el reggaetón mainstream que nos quieren vender, ¿no? Quizás haya que ir un poco más profundo. Tampoco en los 90, cuando yo era adolescente, ¿no? Tampoco en los 90 el mainstream era Maldita Vecindad, hasta que empezó a hacerlo un poco, ¿no? Hasta que se fue tantito hacia allá, pero no era lo que se ponía en la tele ni en la radio, la verdad. O sea, eso también hay que estar muy atentos a no comprarnos la idea de que el reggaetón es lo que están haciendo los jóvenes. El reggaetón o ese tipo de cosas, que además yo me la paso muy bien bailándolo, aunque perreo fatal, ese tipo de cosas también las está poniendo el sistema. Entonces no nos compremos la idea de que ese sistema es lo que los jóvenes hacen y consumen únicamente, ¿no? Sería eso. Muchas gracias. O sea, más que una pregunta, tengo un comentario. Brevísimamente, por supuesto. De hecho, en el cuaderno mental teníamos la mención del canto de los movimientos feministas. Incluso han creado nuevos himnos políticos como el de Gitana. Ese sí es una vertiente política contra un poder, en efecto, que no es el poder partidario político del Estado, o solo en parte, pero tal vez es una de las zonas, pero no solo en la música, en todo, donde estamos viviendo momentos de verdadera subversión ahorita, que de alguna manera parecerá que la subversión pasó de moda. Creo que los movimientos de mujeres, sobre todo las más jóvenes, que son a veces hasta espantan, realmente es donde la cosa está incómoda. Y yo creo que la función de la canción política es concientizar, pero también es molestar. Recuerdo a la mesa que una vez que escuchemos todas las opiniones, habrá una participación, ¿no? Porque si no, vamos para escuchar. Si escuchemos todo, dos, adelante. Bueno, primero es que es un honor estar aquí, en este complejo cultural. Nosotros venimos de Baja California Sur, y aunque yo estudié en la Universidad de Guadalajara y en la Normal de Jalisco, entonces en nuestros tiempos era de rigor traer la guitarra en los pasillos de la Normal o de la facultad, y ahora
yo soy docente desde todos los niveles, y en la normal y en las universidades me he dado clases. O sea, siento que hace falta eso. Y me pregunto, he escuchado a algunos críticos también y gente que conoce esta historia como ustedes, y ha sido protagonista acerca de si esta, digamos, esta nueva izquierda o esta izquierda progresista o como se le quiera llamar, necesita más base cultural, una verdadera revolución cultural, artística, como la tuvimos en los 60, 70, 80, y quizá a lo mejor me hace falta la experiencia y conocer más, pero sí veo a los jóvenes, en donde yo estuve trabajando tanto en universidades públicas como privadas, en la misma normal urbana allá en La Paz, esta falta de conciencia de clase y de la música que escuchan, de las letras que escuchan, incluso del lenguaje que se utiliza, que ahora es muy simple, muy compactado el lenguaje, y lo mismo en las canciones, ¿no? Entonces, mi pregunta es si en la plástica, en las artes escénicas, en la música, en el canto, en la literatura actual, hace falta ponerle más una base cultural, más difundida, como la que siento que teníamos en los 60, 70 y 80 cuando fuimos estudiantes. Y si, bueno, por ejemplo, allá en la Baja California Sur tenemos una lucha que de repente uno dice, ya ganamos porque ya se hizo un reglamento, ya ganamos porque hubo una nueva iniciativa de ley. No es cierto, o sea, seguimos luchando allá por la minería a cielo abierto, por luchar las áreas naturales protegidas. Hay una lucha, y si nos dicen vamos al malecón a unir las manos contra unos cruceros que están llegando a la bahía, lo hacemos. Tenemos una playa muy famosa que se llama Balandra y que sentimos que ya la hemos salvado de las grandes inversionistas hoteleros y de casinos, y resulta que acaba de llegar en mis redes sociales el aviso de que hay un nuevo proyecto hotelero en esas playas. Y entonces esta es una lucha política que tenemos en Baja California Sur, el ambientalismo, el agua, las playas, las zonas naturales protegidas. Si hay razones de si ahora contra qué luchamos o más bien contra qué protestamos, ¿no? Y allá una de las razones es el cuidado del ambiente. Estamos defendiendo como gato boca arriba todas las zonas allá, de las minas y de los hoteles. Muy bien, para que no sean intervenciones, ¿no es cierto? Sí. Puede concluir. Sí, mi pregunta es si es cierto, mi idea es que hace falta una base, una revolución cultural, una base a través de las artes hacia los jóvenes y hacia la población, hacia las masas. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Adelante entonces con el número 3. Sí, al final comentamos o comentan. Bueno, yo quisiera hacer un comentario y después una pregunta al respecto de lo que mencionaron de que a los jóvenes les falta conciencia, y yo siento que en algún momento tendríamos que ver cómo se produce la música, y a partir precisamente del movimiento mainstream del 2000, de cómo se empezó a producir la música. La música empezó actualmente, al menos algunos músicos bastante famosos, que ahorita no recuerdo el nombre, pero es integrante de Toto, que dice que la música ya no le retribuye. Es decir, su música está en una plataforma y la gente tiene que escucharla, y si no la escucha, no le retribuye. Esa forma de producir música, es decir, desde el capitalismo de nuestro sistema, es lo que ha estado reduciendo la conciencia de clases, por decirlo así, de manera global. Es decir, si hubiese una música, una canción política, no habría o no estaría de manera global, porque no promueve el Internet, el capitalismo mismo. Y otra pregunta, mi pregunta va en torno a todos los presentes, es ¿cuáles son sus inspiraciones? Es decir, yo empecé a adentrarme como a la música política, principalmente por la maestra Violeta Parra y por Víctor Jara. Sería interesante saber cuáles son sus inspiraciones. Muy bien, muchas gracias. Gracias.
cuarta y penúltima. Muy breve. Agradezco toda esta reunión, todo el trabajo que están haciendo los conversatorios, porque sí creo que es necesario. Yo me he dedicado de alguna forma a investigar, escribir algunas cosas que son materiales para que la gente que esté interesada en esto siga adelante. Tengo testimonios recabados y investigaciones que creo que pueden servir a toda la gente que esté interesada en hacer esto. Es necesario construir la historia crítica de la canción política en México. Es necesario que se sepa a todos los niveles de la educación la importancia que tiene la canción como una forma de comunicar mensajes, como una forma de comunicar situaciones. La música, por ejemplo, la música, a diferencia de otras expresiones, no solo comunica, metacomunica los mensajes, porque estamos escuchando, estamos sintiendo en la cabeza, en el corazón, en la víscera, la rabia, y las emociones son fundamentales. Las emociones pueden llevar al triunfo o a la derrota a cualquier movimiento social. Y la música es fundamental para transmitir y para infundir emociones. Entonces, esa es la importancia de lo que está en el Estado. Y efectivamente, músicos, ingenieros, escritores, todos los que yo digo que son desde diversas trincheras estamos trabajando por crear una música o por difundir una música que es política, en el sentido que estamos tomando una posición. La compañera que dijo, efectivamente, la lucha sigue. No solo las mujeres, el movimiento indígena, el rock indígena es fundamental lo que está pasando ahorita, lo que están haciendo los jóvenes ahora, en lengua madre, hablar de sus propios problemas. No están luchando contra el poder del Bravo, están luchando contra los propios poderes económicos regionales. El grupo de Chan Santa Luz, los mayas que los conocí, jóvenes que hacen una denuncia de lo que están haciendo de destrucción de la naturaleza, en fin, puede haber muchas cosas. El rock indígena es un claro ejemplo de que los jóvenes saben cómo apropiarse de la música política y hacerlo en lengua madre, eso es muy importante. Y sí ha perseguido algo. En MSC, en el 83, nos bloquearon fuertemente, porque estaba toda una historia, ¿no? Que cuando doña Rosario Ibarra estaba por como para la presidencia, y llegó no la policía, pero los brazos armados, o sea, las bandas de periodistas que arremetieron contra el MITI, ¿no? Que se MSC, la botellita en aquella vez en Querétaro, donde fue que terminó los dejarlos. Muy sutilmente pues, se ha requerido el rol, ¿no? Y quisiera hablar muchas cosas, pero muchísimas felicidades. Es un gran trabajo que están realizando de registro. Esto no puede dejar pasar. Se tiene que registrar, la gente tiene que conocer todo este movimiento que tiene mucha cola. Y antes de la revolución están los campos de la independencia de Hidalgo, están los cangrejos de Nacho Ocampo. O sea, es toda una historia que hay que construir, historia crítica de la canción política. Muchas gracias, felicidades. Antes de concluir con los comentarios finales de cada uno, escuchemos la actividad interpretación. Buenas, muchas gracias. Ha sido un placer poderles escuchar, asistir a este conversatorio. Y antes que nada, a mí me encantaría, puesto todo esto que están haciendo ustedes, se pudiese sistematizar en algún momento dado. He oído cosas muy interesantes, algunas que aportan a dónde debe de ser apuntada hacia la canción política. ¿Qué es la canción política? ¿Cómo surge en México? ¿Por qué? ¿Quiénes son sus representantes? ¿Por qué lo hacían? ¿Para qué lo hacían? ¿Cómo lo hacían? ¿Con quién lo hacían? Eso sería muy interesante que quedara en algún testimonio, en video, de un documento que se pudiera publicar, ¿no? Escrito, video, como fuera. Por otro lado, lo que nuestro Germán nos comenta, abre el panorama muchísimo y daría para otras tantas historias y otras tantas investigaciones por hacer, porque creo que de todos modos se nutre la canción política de infinidad de contextos, la época, el tiempo, el México que se vivía, la influencia de las revoluciones en Centroamérica, o sea, todo eso tuvo que ver, no las revoluciones, los movimientos armados de Centroamérica, ¿no? Entonces, yo nada más quería agradecerles por sus participaciones muy diversas y quería felicitarles y proponerles, bueno, no proponerles, sino desearles que se llegue a sistematizar esto porque sería muy interesante. Muchas gracias. Y así podríamos seguir como seguirán los conversatorios. Todavía queda
enorme cantidad de compañeros protagonistas, investigadores, estudiosos, especialistas, y les digo también que habrán conversatorios especiales para hablar sobre los que no pueden ya hablar en persona hoy. Es decir, se tienen que escuchar de parte de gente que estuvo muy cerca de ellos, de Amparo, de Oscar, de Guadalupe Trigo, de Rodrigo González, de Roberto González, Marcela Alejandro, no sé si ya lo dije, y muchos otros que tenemos que saber de parte de quienes, insisto, convivieron mucho con ellos, qué es lo que ha pasado. Terminamos entonces con una última participación y yo preguntaría quién quiere empezar. ¿Nos vamos por el mismo orden? Sí. Adelante. Miren. Bueno, yo soy intérprete, yo no escribo, pero ni al extranjero, ni compongo, ni nada. Ese ha sido mi trabajo, mi pasión. Miren, mi mamá es actriz y yo crecí escuchando a Oscar Chávez, a Enrique Ballester, en fin. En 68 yo tenía 10 años y vivíamos en Orozco y Berra, muy cerca del PRI, ¿no? Que está en Insurgentes. Y no teníamos teléfono. Mi mamá me mandó a hacer alguna llamada, ¿no? Y había casetas telefónicas de cristal, ¿las recuerdan, queridos? Sí. Entonces, pues ya hice la llamada, de pronto empiezan a meterse señoras a la caseta y yo quedé así como el coyote siempre estaba en un vidrio, ¿no? No sabía qué pasaba, vi que la gente se tiraba al piso, se paraban los carros, y para mí es algo que tengo muy grabado, porque claro, mi mamá en esa época hacía teatro universitario, entonces había reuniones en la casa, ¿no? De nosotros y en otros, bueno, pero a mí me decían, vete a tu cuarto, ¿no? Entonces no te podías enterar. Pero para mí fue impactante porque en ese momento todo lo que estaba pasando con la gente, con los carros, iban pasando tanquetas, todos insurgentes, ¿no? Yo pienso que esa vez fue ese día tan terrible. Y yo tenía 10 años y no entendía, me fui, cuando pude salir de la caseta telefónica, ya corrí para la casa, ¿no? Pero eso es una imagen que tengo muy grabada, muy presente. Y yo, con toda mi humildad se lo digo, yo solamente soy intérprete, esa ha sido mi pasión, mi trabajo, y me siento muy satisfecha y muy orgullosa y muy agradecida porque si yo no hubiera conocido a todos estos compositores y compositoras, no sería quien soy y no habría vivido todo lo que he vivido y he gozado. Eso es todo. Bueno, pues sí, bueno, como respuesta al camarada, sí, por ejemplo, hace casi 2 años nos propusimos, después de la pandemia, hacer un programa y que de alguna forma una especie de documental en capítulos de lo que yo me he atrevido en llamar la otra canción popular mexicana y del mundo. La otra canción, un poco pensando en la época zapatista, que buscamos incluso otras palabras, la otra, ¿no? Para decir, es que esta es otra cosa, porque empezamos a pensar, bueno, yo al menos, en que efectivamente lo que hemos hecho un montón de hombres y mujeres en México y en el mundo es buscar otra manera de hacer canción con otros contenidos y demás, ¿no? Este documental intenta, esperemos que sí haya una 4ª, 5ª y 6ª temporada, porque efectivamente quienes nos faltan son los jóvenes, es decir, tenemos una lista de 200 y tantos, hemos abarcado a algunos jóvenes que hacen canción,
y desde nuestra perspectiva, esa otra canción que habla desde otros referentes en todos los sentidos, ¿no? Precisamente estuvo una de las jóvenes, bueno, Nidia, como un ejemplo, pero nos faltan un montón de otros jóvenes que están haciendo canciones, creo yo, que son esa continuidad. Alguien me preguntaba otra vez, ¿y la estafeta? ¿Dónde queda la estafeta? Pues la estafeta está ahí, está en algún lugar del cosmos, ¿no? Y hay gente que la agarra y la toma, nos ha escuchado toda esta historia, ¿no? Y de alguna manera está construyendo unas nuevas canciones, ¿no? Es decir, efectivamente, lo que hace falta es documentar un poco lo que está pasando ahora, ¿no? Dejar un documento. Por lo tanto, esto que estamos haciendo hoy, con tantos otros, pues es parte de esta historia que sigue, ¿no? Sí creo profundamente que lo que estamos haciendo, lo que hemos construido, pues estamos aprendiendo, cada vez hemos visto a nuevos compositores que están hablando desde otra perspectiva, desde otra mirada, ¿no? Efectivamente, bueno, lo que nos movió ideológicamente, a lo mejor el marxismo, no se ocupó de hablar del feminismo en sentido estricto, o de la ecología, pero hoy son temas que se deducen directamente del capital o del propio manifiesto del Partido Comunista, ¿no? Así que sí hay una otra canción que se está construyendo hoy, independientemente de que lo pensemos. Más allá de que lo pensemos, existe fuera de nosotros, de nuestro alcance, ¿no? Y nuestro esfuerzo, como el que Atari Margarita se ha propuesto y los demás compañeros, es precisamente alcanzar y tratar de totalizar sobre esta temática, esa canción, esa música, ese arte político, por llamarlo de una manera más general. Muchas gracias de verdad por la invitación y pues cantar. Sí. Bueno, pues gracias por subirme aquí a la mesa como improvisado. Yo creo que también la canción revolucionaria está donde se está planteando una revolución, pero un proceso de poder, de autonomía popular de los explotados, ¿no? Y donde sí se lucha contra un poder tremendo que es, digamos, el poder del capital, y ese poder del capital también es el mercado, ¿no? El mercado de las canciones, la tele, con la fama, las estrellas, etc. Y parecería que no está pasando nada, ¿no? ¿Dónde está ¿Dónde está la canción revolucionaria? Está en varios rincones, está en varios lugares, está en nosotros, están muchos jóvenes, aunque no estén en la ley, aunque no nos conozcan ustedes o otros, está, el movimiento sigue, y será en la medida en que la misma gente esté en un proceso realmente revolucionario. Es decir, el mundo está cabrón, realmente. Se diría, bueno, ahora no puedes plantear una revolución como la cubana, etc. No, ahorita está loco, pero si no se hace la revolución ahora no se va a hacer nunca, porque la cosa está seria, más cosa de ver casa, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, debe estar ahí donde se está tratando de tener autonomía realmente, donde realmente se está tratando de tener posesión del espacio y de las decisiones, y veremos si existe o no esa canción revolucionaria, o si se hace, o si se está haciendo, que creo que sí se está haciendo, y si hay muchos jóvenes, mujeres y hombres que están, ¿no? Aunque no van a salir en la tele, posiblemente. Bueno, es muy interesante lo que dice León. La revolución está por hacerse, o sea, que todavía hay un pendiente allí, donde viene, bueno, el resumen que hizo Mastuerzo de ese periodo, yo espero que lo tengas escrito, lo escribas porque sí te lo sabes bien, y eso es el tipo de cosas que necesitamos para hacer como un mapa de dónde hemos estado, dónde han estado todos ustedes. Pero la música, sobre todo la canción política, tiene una particularidad que es
creo que es inherente a ella, que es menos, no tiene tanto dueño. O sea, la música, sí existen copyrights y todo, pero la música, digamos, política, rebelde, un poco es para que circule, no es para que me paguen porque la canto. Y yo creo que los cantantes, lo que dijo Lina es muy expresivo, son como medios son el vehículo para llevar esas canciones a que la gente las escucha, las aprenda y las desarrolle también. Entonces, yo creo que yo soy siempre, como no soy músico, he sido muy agradecido de los músicos toda mi vida porque siempre me están dando algo. Yo creo que es de los géneros o de las artes más generosas, pero creo que particularmente la canción política, por ejemplo, tú hablabas de Joan Baez, bueno, es un caso canónico, pero no eran canciones de ella, no necesariamente. Ella era el vehículo para que cantara, por ejemplo, la canción de Sacco y Vanzetti, que de pronto nuestra generación la volvió a oír. En eso consiste ser un vehículo. A lo mejor el ejemplo es un poco bizarro, pero lo que decía del mismo zapatista, de pronto la canción Carabina 3030, que de alguna manera es una canción rebelde, adquiere un sentido nuevo en una nueva proceso revolucionario y además se vuelve propaganda. Entonces, ¿a quién le importa de quién es esa canción? Es de todos. Y yo creo que una de las lecciones de la canción política, aparte de que, claro, tenemos que distinguir el verdadero enemigo y combatirlo y todo, y la revolución está por hacerse, pero la canción política tiene la particularidad de que tiene menos dueño, no es del capital. Incluso puede ser difícil para el capital absorberla. Como decía uno de los compañeros, el poder promueve un tipo de música, el poder económico, el poder incluso político, eso tampoco es nuevo. Es como también promover la cultura de las drogas, y eso tampoco es nuevo. Toda esta historia de los barrios negros en Estados Unidos que se inundaron de drogas, o el post-68, incluso en México, donde hubo un intento muy tipo Nixon de repartir, de hacer que los jóvenes anduvieran pachecos en la idea de que eso los iba a apaciguar, cosa que no necesariamente pasó. Pero siempre el poder va a querer adormecer, en México tal vez más que reprimir, apendejar. Y creo que la canción es precisamente una forma de desapendejar a los chavos y de desapendejarnos todos y decir las cosas como son. Y ahí es donde creo que en este momento el punto más caliente es justamente el hip hop, las canciones y lo que los cantantes están haciendo, los movimientos de las mujeres, porque creo que es donde todavía muere la canción política, y creo que la canción política tiene que morder, como lo han hecho los compañeros, siempre siguen mordiendo. Muchas gracias. Muy bien, señor Luis, muchas gracias. Ha sido una espléndida mesa como todas las demás. Estén atentos, por favor, a la siguiente, que va a ser en octubre. Será en la fonoteca. Ya les diremos quiénes van a estar. Es una cuestión muy interesante lo que va a suceder. Y solamente terminaría con una intervención mía diciendo: hay una serie de iniciativas importantes que están sucediendo, además de la composición, de la interpretación, como el Archivo General de la Canción, como la organización del Comité Mexicano de la Canción Necesaria, como investigaciones de Ricardo Pérez Monfort, del propio Jorge. Hay cosas que están pensando, y hace poco platicaba con León, tal vez la pertinencia de hacer una reunión para conocer este tipo de cosas y saber cómo podemos enriquecernos fuera de toda la organización, sino crear vínculos entre estas iniciativas que están paralelamente a quienes componen y a quienes cantan. Muchas gracias. Gracias a el Complejo Cultural de Los Pinos. Gracias, Julia, por tu siempre amable actitud de anfitriona. Gracias a Víctor, gracias a la Fonoteca, gracias al Politécnico y a todos los que hacen posible estos foros. Buenas noches.